Muy buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Colorado y junto a mi compañero hacemos parte de la rotación 3561. Somos estudiantes de la Universidad del SINU y hoy le venimos a traer una presentación de artículos del tema sífilis en el embarazo, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Mi artículo es titulado Sífilis congénita típica con doble BRL negativo materno, reporte de un caso. Bueno, a manera de introducción, pues tenemos que la sífilis es una infección de transmisión sexual que puede adquirirse a través de una transfusión sanguínea, por contacto directo con una lesión activa o por vía vertical. El agente etiológico es la bacteria Treponema pallidum, la subespecie pálido. La Organización Mundial de la Salud pues estimó una prevalencia global de sífilis en adultos de 15 a 49 años de 0,5%, o sea, un 17,7 millones de casos y una incidencia de 1,5 casos por cada 1.000 hombres y mujeres. Una mujer embarazada puede transmitir la enfermedad al feto en cualquier momento del embarazo, vía transplacentaria o por contacto directo al momento del nacimiento. Las probabilidades van del 40 al 80% en sífilis primaria o secundaria y 40% en sífilis latente. Las complicaciones materno-fetales suceden alrededor del 50-80%, donde la muerte fetal ocurre del 25 al 40% de todos los casos. Bueno, este reporte de caso es una paciente de 25 años con antecedentes de 3 partos, 2 partos vaginales y un aborto. En curso, el cuarto embarazo. Previamente sana con toxicomanías negadas. El control prenatal se inició en el segundo trimestre, lleva 6 consultas con pruebas BRL y VIH, pues reportadas negativas en 2 ocasiones. El ultrasonido obstétrico en 6 ocasiones se reportó pues sin alteraciones. Ingresó al servicio de urgencia por trabajo de parto activo que finalizó sin complicaciones. La recién nacida fue de término 37,2 semanas de gestación conforme a la fecha de última menstruación, con un peso de 2.625 gramos, 49 centímetros de talla y perímetro cefálico de 33 centímetros, algas de 7 a 9. Tenemos que pues, en la exploración física del nacimiento se observaron múltiples lesiones dérmicas generalizadas que afectaban las palmas y las plantas, tenían lesiones ampollosas decapitadas, placas blanquecinas en aspecto áspero ligeramente elevadas sobre una base eritematosa limitada. También tenía eritema con descamación gruesa y fina en las manos y pies, descamación fina generalizada, conjuntivitis bilateral con exudado verdoso, borde hepático y polo esplénico palpables de 3 y 2 centímetros, por debajo de rebote costal, respectivamente. El resto normal, por anterior se sospechó sífilis congénita temprana y se inició la administración de 50 millones de unidades internacionales por kilo, la dosis de penicilina G cristalina, por vía intravenosa, pues cada 12 horas. Aquí en la siguiente tabla, pues se les realizaron unos paraclínicos reportando hemoglobina de 17,7 del día del nacimiento, las plaquetas 67.000, leucos de 13,95, linfocitos de 47,8, neutrófilos de 43%, basófilos de 0,9, monocitos de 5,9, eosinófilos de 0,1 y la glucosa pues de 28. También tenemos que la prueba de BRL pues se reportó positiva y se continuó con el tratamiento antibiótico. Se solicitaron pruebas treponémicas al laboratorio pues, de referencia epidemiológica. Al sexto día de tratamiento se observó la involución de las lesiones bullosas en máculas pardas con descamación gruesa en los bordes y fina generalizada, con pues, persistencia en las manos y los pies. Posteriormente fue valorada por infectólogo pediatra, quien modificó el esquema antimicrobiano de penicilina G sódica cristalina a 50 millones de unidades internacionales por kilo de peso, dosis cada 12 horas, desde el día 0 al 7. Y el día del 8 al 14 continuó con 50 millones de unidades internacionales por kilo y las dosis son cada 8 horas por vía intravenosa. La exploración oftalmológica se reportó normal, el análisis citoquímico de líquido cefalorraquídeo se reportó con aspecto de agua de roca, leucocitos negativos, glucosa de 67 miligramos sobre decilitros y proteínas totales de 101. El BRL del líquido cefalorraquídeo que se realizó pues, a recién nacido fue negativo. El diagnóstico de sífilis congénita se confirmó a los 11 días de nacimiento, que fue establecido en base a una prueba de BRL positiva y un ensayo inmunoenzimático de anticuerpos totales, antipálido. Y este pues fue reactivo.
Se confirmó el caso de sífilis congénita temprana y se envió la autorización de estudio epidemiológico pues, a las autoridades sanitarias respectivamente. Aquí evidenciamos en la figura 1 eritema en tronco con descamación fina generalizada y lesión ampollosa decapitada en la mano de recién nacido con sífilis congénita. Y en la figura 2 tenemos el mismo recién nacido que tiene sífilis congénita con múltiples placas blanquecinas de aspecto áspero y ligeramente elevada sobre una base eritematosa, descamación gruesa y fina en pies y lesiones ampollosas que son discapacitadas. En la discusión de este reporte se evidenció pues, que en México la sífilis congénita es un padecimiento subjetivo a vigilancia epidemiológica nacional de modificación obligatoria e inmediata conforme a la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. También se estableció la clasificación y diagnóstico y tratamiento de la sífilis congénita y define un caso confirmado a los niños con antecedentes maternos de BRL y prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes que fueron negativos. También cursa con manifestaciones clínicas específicas de sífilis congénita y que resultó positivo para anticuerpos treponémicos fluorescentes, el IgM, pues salió positivo. También las manifestaciones cutáneas incluyen ictericia, petequias, eritema multiforme, pénfigo sifílico, caracterizado por lesiones vesículo-bullosas. Sin embargo, al ser frágiles, las bullas se erosionan y se rompen con facilidad, por lo que es muy común encontrarlas de esta forma. Las bullas son precedidas por pápulas de color rojo cobre que en día se vuelven lesiones descamativas y desaparecen de 1 a 3 semanas. También cursan con exantema maculopapular y eritema en palmas y plantas, exantema en blueberry muffin y queratoderma palmoplantar. Estas tienen descamaciones y fisuras. También nuestro paciente presentó alopecia y pues las manifestaciones hematológicas incluyen anemia hemolítica con CONS indirecto negativo, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, OCID, y hemorragias ventriculares. En la conclusión de este artículo, pues nos mostró que el control prenatal adecuado con 1 o 2 pruebas de sífilis no siempre es suficiente para prevenir un caso de sífilis congénita. Es necesario analizar individualmente los casos de sífilis congénita para encontrar las fallas pues, de las estrategias que se utilizan dentro de la salud pública, que permiten prevenir pues, unos nuevos casos. En México se requieren estudios que evalúen el costo-beneficio de practicar pues, más las pruebas de detención de sífilis, tanto en el embarazo como a los recién nacidos, pues de manera rutinaria y con análisis epidemiológico y estrategias regionales. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Martelo y a continuación les voy a estar presentando mi artículo. Sigue, por favor. Bueno, el artículo está titulado Estudio ecológico de sífilis estacional y congénita en Colombia. Abarca el periodo de 2002 a 2018 y se enfoca en analizar la prevalencia y los patrones de esta enfermedad de transmisión sexual en mujeres embarazadas y en recién nacidos durante esos años en Colombia. Los hallazgos clave de este estudio son tendencias de la prevalencia, variaciones geográficas, factores de riesgo y efectividad de las políticas de salud pública. Continúo. Bueno, en la gráfica, el año del periodo evaluado con la mayor tasa de sífilis estacional fue el 2018, seguido por el 2017, lo cual sugiere que este evento ha presentado un incremento con el transcurrir de los años. En el último año, las semanas con mayor notificación corresponden a las 36, 21 y 30. Durante la semana 44 en el 2019 se identificó un incremento del 31.3% en la tasa de incidencia respecto al año 2017 y un 50% comparado con el año 2016. Y para la semana 52 se identificó un marcado ascenso en 2016 respecto a los otros años, con un pico equivalente a una tasa de 2.6 por 100.000 mujeres en edad fértil, aportando principalmente por Antioquia y Bolívar, con 49 y 51 casos respectivamente. En contraposición a lo mencionado antes, el 2014 presentó las tasas más bajas, con 0.06 por 100.000 mujeres en edad fértil en la semana 1, la más baja de todo el periodo en el que realizaron el análisis, lo cual resultó en un 23.7% menor al compararlo con el año 2013 y 37.7% menos respecto al 2015. Continúa. Bueno, se observa en la gráfica que el periodo evaluado, igual del 2012 al 2018, el 2012 resultó
tener las mayores tasas con valores más elevados en las semanas 32, 46, 29, 43 y 13. En Valle, Bogotá, Antioquia y Bolívar reportaron el mayor número de casos en este año, mientras que Guainía, Guaviare, Vichada y San Andrés notificaron el número de casos más bajo con respecto a los demás departamentos. Entre los años 2015 y 2016 aportaron casos en menor medida, con las tasas más bajas reportadas en las semanas 24 y 29 en el 2016. Sumado a lo anterior, también se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el número de casos notificados por año para sífilis congénita, lo cual se soporta con lo presentado en la gráfica, en la que se evidencia mayor dispersión entre una curva y otra, en contraste con lo hallado para sífilis gestacional. Sigue por favor. Bueno, en el mapa de sífilis gestacional permite identificar los cambios que la gráfica muestra, los datos que han tenido las diferentes regiones en tendencia del evento en el periodo evaluado. Uno de los más marcados fue el de Arauca, que pasó de una prevalencia de 4.7 a 16.2 por 1000 nacidos vivos. Este estimador, con un crecimiento del 244%, lo convierte a su vez en el más alto del 2018. Situación similar se encontró para Santander, Cesar y Caldas, en los que la razón se aumentó más de 4 unidades en cada caso. Por otro lado, el Chocó fue el único departamento que venció una disminución del 39.4% en la prevalencia respecto al 2012, de 20.2 a 12.3 por 1000 nacidos vivos. Sigue por. Bueno, por otro lado, el mapa de sífilis congénita muestra una disminución en las tasas de incidencia en el país durante el periodo evaluado, excepto Santander, Casanare y Amazonas, en las que se evidenció un incremento, y la mayor reducción en el estimador la presentó Chocó con un 60.6%, seguido por Arauca y Amazonas. Sin embargo, el Chocó persiste con una de las tasas más altas del país. Sigue por. Bueno, la tendencia de los estimadores generales para Colombia, como es de esperarse, se asemeja a la de los departamentos. Para sífilis estacional hay un aumento con el paso de los años a partir del 2014, tras un descenso en el año 2013. De modo que la sífilis congénita exhibió decrementos en el tiempo hasta el 2015 y a partir de ahí se presentan aumentos sustanciales hasta la fecha. Sigue por favor. Bueno, y para concluir, este estudio ecológico proporciona una visión general de la situación de la sífilis estacional y congénita en Colombia, en las fechas ya mencionadas, lo que podría ayudar a orientar las políticas de salud pública y las estrategias de prevención y control de esta enfermedad en el país. Esto ha sido todo por mi artículo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniela Ovalle y les vengo a hacer la presentación de mi artículo. Siguiente, por favor. Bueno, este está titulado Sífilis estacional, un análisis de factores de riesgo en un centro materno-infantil de Lima, Perú. Aquí fueron evaluados los periodos entre el año 2015 y el 2020. El objetivo de este estudio fue analizar los factores de riesgo asociados a la sífilis en el embarazo en este centro ya mencionado. Siguiente, por favor. En cuanto a sus materiales y métodos, este fue un estudio observacional, retrospectivo, analítico de casos y controles efectuados en una población de embarazadas, tamizadas para sífilis en el Centro Materno Infantil Villa María del Triunfo, en Lima, Perú, de enero de 2015 a julio de 2020. En este estudio, pues, se integró un grupo de casos de embarazadas con diagnóstico de sífilis, con pruebas reactivas, PRS, PRD, o RPR y BDRL. Entonces, bajo cualquier título, conforme a la definición del Ministerio de Salud de Perú y un grupo de control de embarazadas sin diagnóstico de sífilis. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar a hablar de los resultados de las 189 embarazadas atendidas, en el periodo de estudio, 63 fueron con pruebas reactivas positivas de sífilis, 34 eran adolescentes y la mayoría, o sea, 124 pacientes tenían más de 19 años y solo 2 eran adolescentes. En cuanto a esta primera tabla, aquí vamos a ver los factores de riesgo más significativos para la sífilis embarazada, los cuales fueron ser adolescente, proceder de zonas urbanas marginales, ser solteras, tener una baja escolaridad y ser ama de casa. Siguiente, por favor.
En este segundo cuadro, pues vamos a tener los factores obstétricos asociados con la sífilis y se encontró que la primigravidez eran menos de 6 atenciones prenatales, tenían un inicio tardío de las primeras atenciones prenatales. Asimismo, había un inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años y pues tener más de 2 parejas sexuales y antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Aquí ya hablando en relación con los factores conductuales de riesgo, pues se evaluó en las pacientes que eran no usar preservativos, consumir alcohol, tuvieron pues significación en este estudio y no el tabaquismo y las drogas. Siguiente, por favor. En este último cuadro vamos a tener los principales factores de riesgo que incrementaron considerablemente pues, la probabilidad de padecer sífilis en el embarazo. Entonces, aquí fueron ser adolescentes, proceder de un medio urbano marginal, como lo mencioné anteriormente, ser solteras, tener menos de 6 atenciones prenatales, iniciar relaciones sexuales antes de los 19 años, tener más de 2 parejas sexuales y no usar preservativos. Siguiente, por favor. Entonces, ya a manera de conclusión, en este estudio se evidenció que los factores que incrementaron significativamente la probabilidad de padecer sífilis en las embarazadas atendidas es, pues en el centro mencionado, que es en Lima, Perú, fueron la edad adolescente, la procedencia de zonas urbanas marginales, la soltería, la deserción perinatal, el inicio temprano de las relaciones sexuales y tener 2 o más parejas sexuales y pues que éstas no usaran preservativos durante estas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Valentino Barnes y el día de hoy les vengo a presentar mi artículo de revisión. Pasa, por favor. Bueno, este recibe el nombre de prevalencia de sífilis en puérperas sin control serológico en el último mes de gestación y estudio de su relación con factores de riesgo. Este fue aceptado el 15 de enero del 2018. Pasa, por favor. Bueno, a modo de introducción, este artículo se enfoca en la sífilis como una infección pues, de transmisión sexual causada por Treponema pallidum, que pues, puede ser transmisible de madre a hijo durante el embarazo y el parto, causando sífilis congénitas con graves consecuencias para el embarazo, a pesar pues, de la disponibilidad de medidas preventivas y tratamientos económicos. La sífilis pues, sigue siendo un problema global con billones de casos anuales, especialmente pues, en América Latina y el Caribe, por la falta de tratamiento de las sífilis estacionales que pueden llevar a abortos, muertes fetales y otras complicaciones graves. En Argentina, pues la prevalencia de la sífilis congénita varía según la provincia y refleja factores sociales, culturales y económicos. Y pues el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán atiende un gran número de partos anuales y presenta pues un tasa de sífilis en embarazadas, pues lo que indica la necesidad de mejorar las prácticas de detención y tratamiento. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando de los métodos, pues el estudio fue de naturaleza analítica y corte transversal y este se realizó en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes en San Miguel de Tucumán, en Argentina, entre octubre del 2014 y marzo del 2015. Entonces, el objetivo fue investigar la prevalencia de sífilis en mujeres puérperas que pues no se sometieron a serología en el último mes pues, de gestación y su relación con varios factores de riesgo. Aquí pues se incluyeron mujeres puérperas mayores de 14 años que no habían recibido controles pues, serológicos para sífilis en el último mes de gestación y pues se excluyeron aquellas con enfermedades que podrían dar resultados falsos positivos y se tomaron muestras de sangre para análisis serológicos y se recopiló pues, información sobre factores socioeconómicos, comportamientos de riesgo y factores maternos. Este análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPS 20.0. Pasa, por favor. Bueno, ahora hablando de los resultados, pues este estudio se llevó a cabo, pues como ya habíamos dicho, en el Instituto de Maternidad y Ginecología. Pues se analizaron los resultados
de 4.293 partos y se enfocaron en 278 mujeres puérperas, pues que no habían tenido un control serológico para sífilis, pues en el último mes de gestación. Entonces, los resultados mostraron que el 2.9% de las puérperas examinadas dieron positivos en las pruebas serológicas para sífilis. El BDP-PA reactivo, lo que pues es una prevalencia de sífilis en estas poblaciones pues durante ese periodo de tiempo. Aquí pues también se identificó un caso de falso positivo y un caso de sífilis tratada de manera inadecuada. Vamos a ver que en la tabla número 1, pues esta tabla presenta información sobre las pruebas serológicas para en las puérperas estudiadas. Y aquí se observa que 8 de las 278 puérperas examinadas tenían serología positiva para sífilis y lo que pues representa el 2.9%, pero sin embargo es importante notar que hubo un caso de falso positivo. Y como podemos observar en la tabla número 2, en esta tabla se analizó la asociación entre la presencia de sífilis y los factores socioeconómicos, que existe una asociación entre padecer sífilis y dos factores, pues ser adulto débil joven y no tener trabajo, pues es decir, que las puérperas más jóvenes y aquellas que no tienen empleo parecen tener una mayor probabilidad de dar positivo en las pruebas de sífilis, pero no se encontró serología positiva para la sífilis en las puérperas que tenían estudios terciarios y universitarios. Pasa, por favor. Bueno, continuando, en la tabla número 3, esta tabla pues se enfoca en la relación entre la presencia de sífilis y las conductas de riesgo. Pues aquí sorprendentemente no se detectó una asociación significativa entre la presencia de sífilis y pues hábitos tóxicos, el uso de métodos anticonceptivos o el número de parejas sexuales. Pero sin embargo, se destaca que la ausencia de hábitos tóxicos se consigue protección contra la transmisión del sífilis. Y pues en la tabla número 4, en esta tabla se presentan pues las causas de la falta de control prenatal adecuado en las puérperas estudiadas y se observa que el 54.5% de estas puérperas que no completan ese control prenatal no lo hicieron porque el médico no lo había solicitado y un 10.6% no había tenido turno en el control asistencial. Además, se destaca que y la edad menor de 20 años se revelaron como factor de riesgo para un control prenatal inadecuado. Pasa, por favor. Bueno, a modo de discusión, este artículo discute los resultados del estudio, su relevancia en el contexto global y nacional. Se destaca la importancia de los resultados para prevención y el control de la sífilis congénita, así como la importancia de mejorar pues, la calidad de atención prenatal y la educación en salud. También aquí se resalta la necesidad de abordar sífilis congénitas como un problema de salud pública y se sugiere las estrategias para ello, como educación y concientización sobre enfermedades de transmisión sexual. Pasa, por favor. Bueno, a modo de conclusión, el estudio revela una prevalencia de 2,9% de sífilis en mujeres puérperas sin control serológico en el último mes de gestación en Tucumán, Argentina. Y pues se identificaron asociaciones débiles con factores socioeconómicos y no se encontraron asociaciones significativas con hábitos tóxicos y comportamientos de riesgo. Y pues el artículo enfatiza la importancia pues de mejorar las políticas de prevención y control, así como la fortaleza de la educación en salud y la calidad de atención prenatal. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Martínez Petit y realizaré la presentación de mi artículo, que se trata sobre la sífilis en gestantes y congénitas, sobre un perfil epidemiológico y la prevalencia. Esto fue publicado por la revista electrónica trimestral en enero de 2020. Siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que pues la sífilis es causada por la Espiroqueta tremendema pallidum y esta pues va a ser una enfermedad sistémica de evolución crónica y muchas veces asintomática. Esta se puede transmitir por vía sexual y materno-fetal. En este caso pues se denomina como adquirida, que sería por vía sexual, y congénita, que sería materno-fetal. La sífilis adquirida se subdivide en recientes y el tiempo
de evolución de la enfermedad es inferior a un año, es decir, primaria, secundaria y latente reciente. Y si es más de un año de infección, como tardía o latente tardía y terciaria. La sífilis congénita se clasifica en reciente cuando surge hasta el segundo año de vida y tardía cuando surge después del año de vida. En cuanto al objetivo, tenemos que el artículo como objetivo planteó describir el perfil epidemiológico a través de las características sociodemográficas, obstétricas y del compañero, de la paciente, de casos notificados de sífilis en gestantes y sífilis congénitas en el periodo de 2012 a 2016. Siguiente. Bueno, en cuanto a los métodos, este se trata de un estudio transversal y descriptivo realizado en la 16ª Regional de Salud de Apuracana del estado de Paraná, a través de las fichas de notificación compulsoria de sífilis en gestante y sífilis congénita, que estaban en el sistema de notificación de perjuicios y enfermedades. Estos fueron incluidos todos los casos de sífilis gestacional y sífilis congénita registrados entre los años 2002 y 2016, pues que atendieron el criterio de definición como caso confirmado según el Ministerio de Salud. Entonces, las características estudiadas, pues de acuerdo con las informaciones de la ficha de notificación de sífilis gestante y congénita, fueron sociodemográficas maternas que tenían una edad de 10, 14, 15, 19, 20, 34, 35 y 39, 49 años. También incluyeron la raza, el color de piel, escolaridad de las pacientes, la realización de controles prenatales, si hubo, si no hubo, y los controles obstétricos y de tratamiento. También hubo una clasificación clínica pues, de la enfermedad, si pertenecía primaria, secundaria, las clínicas de los laboratorios de recién nacido, y aquí se incluye lo que son los resultados de la BDRL, y en cuanto al el líquido raquídeo. Siguiente. Bueno, fueron notificados 257 casos de sífilis en gestantes y 119 casos de sífilis congénitas. La tasa de prevalencia de sífilis estacional fue de 0,97% y la tasa de incidencia de sífilis congénita fue de 4,73%. Las mujeres notificadas como sífilis en gestante y con recién nacido y con sífilis congénita eran en su mayoría blancas, jóvenes, con baja escolaridad y residían en zona urbana. Los compañeros no tratados se totalizaban en un 40,8% y las madres consideradas pues, con un tratamiento inadecuado fueron de 0,5%. Entre los nacidos vivos con sífilis congénita fueron de 69,7%, no se realizaron la prueba trepodnémica a los 18 meses y el 91,5% no hicieron la prueba no trepodnémica en el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos una tabla la cual nos muestra la distribución de las gestantes con sífilis de acuerdo con las variables sociodemográficas, obstétricas y del compañero pues, de las pacientes y notificadas en el SINAM. Entonces, pues aquí tenemos las diferentes variables, lo que se pudo evidenciar de las pacientes, el intervalo etario, o sea, la edad, la diferencia de edad, la raza, el color de la piel, si era blanca, negra, amarilla, parda, indígena. En cuanto a la escolaridad, si eran analfabetas, si tenían una enseñanza incompleta, enseñanza media, completa o incompleta, y superior, completa o incompleta. En cuanto al momento del diagnóstico por trimestre, se clasificó primer, segundo, tercer trimestre, y la clasificación clínica de la enfermedad, que fue primaria, siguiente. Primaria, secundaria, terciaria o latente. Y se realizaron pues los test treponémicos, si fue reactivo, si fue no reactivo, si no se realizó. Los test no treponémicos, igualmente, el esquema del tratamiento prescrito a las gestantes si se hizo con penicilina benzatina de 2.400.000 unidades internacionales o de 4.800.000 unidades internacionales o de 7.200.000 unidades internacionales. Y en el compañero pues fue tratado concomitantemente también con las gestantes, si fue, si no, y las variables del motivo del tratamiento del compañero.
Siguiente. Aquí también evidencia si el compañero pues no tuvo más contacto con las gestantes, si fue convocado para tratamiento o si también realizó el tratamiento. Y por último, las zonas de residencia, si provenían de zona urbana, rural o periurbana. Siguiente. Bueno, a modo de conclusión tenemos que los resultados de este estudio demuestran un incremento en las tasas de detención de sífilis estacional y sífilis congénita, siendo que las mujeres en su mayoría blancas, jóvenes con baja escolaridad y residentes de área urbana. El diagnóstico fue realizado en gran parte en el prenatal, lo que muestra que las gestantes pues estaban siendo asistidas, sin embargo, sin efectividad. Y ya que el tratamiento pues no contradice con la clasificación clínica. Otras fallas en las asistencias son perceptibles en los datos, como no la realización de los tipos de pruebas, tanto treponémica y no treponémica, y el no tratamiento de las asociaciones sexuales de la paciente. Entonces, aquí el sistema de salud debe ser reorganizado, garantizando el seguimiento y el acompañamiento tanto de la gestante como del recién nacido, y los profesionales de la salud deben ser sensibilizados en lo que se refiere pues, a las consecuencias de las fallas en la asistencia prestada al binomio pues, de madre e hijo, para que se pueda programar y cumplir los objetivos de la eliminación de la sífilis congénita establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación de mi artículo, paso. Mi artículo lleva por nombre Sífilis en el embarazo, la realidad en un hospital público. Paso. Bueno, a modo de introducción, pues la sífilis durante el embarazo sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. A pesar de que el diagnóstico y tratamiento son accesibles, se ha observado pues, un aumento de tasas de sífilis en diversas regiones, lo que subraya pues, la necesidad de una atención y una prevención adecuada. La sífilis pues, es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, que puede pues, transmitirse al feto durante el embarazo y provocar complicaciones graves, incluyendo aborto, restricciones de crecimiento fetal, parto prematuro y muerte fetal. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha realizado o ha establecido objetivos para erradicar la transmisión vertical de la sífilis y sugiere pues, intervenciones multidisciplinarias y mejoras en la atención prenatal para lograr este objetivo. Paso. Bueno, los métodos del estudio sobre las gestantes con sífilis fueron realizados en el hospital el Hospital Clínico de la Universidad Federal del Triángulo de Minero, y se organizó pues de la siguiente manera. Se hizo referente al tipo de estudio, pues fue un estudio retrospectivo. El objetivo pues fue analizar los datos epidemiológicos y obstétricos relacionados con las gestantes con sífilis y describir la enfermedad durante el embarazo y pues la transmisión vertical. Se revisaron las historias clínicas de las gestantes diagnosticadas con sífilis. El periodo de estudio estuvo entre el 2007 y el 2016. Se recopiló información epidemiológica y obstétrica, así como el perfil de infección por sífilis, tratamiento y resultados durante el embarazo. Respecto a los datos fetales, pues se recopiló información sobre el diagnóstico infeccioso postnatal de los recién nacidos. En los criterios de infección por sífilis, pues se consideraron infectadas con sífilis a las pacientes con FTA o ABS IgM reactiva o que reportaban reactivos mayores a 1.4 en pruebas de BDRL. Se utilizó pues la definición del Ministerio de Salud de Brasil, de una atención prenatal adecuada mayor a 6 consultas durante el embarazo. Se consideró adecuado pues, el tratamiento de pacientes o de su pareja cuando se siguieron las directrices del Ministerio de Salud de Brasil, que implicaba pues, una dosis de 2.400.000 unidades de penicilina G benzatínica durante 3 semanas en casos de sífilis primaria o secundaria no concluyente. Se realizó pues, el respectivo seguimiento después del tratamiento con análisis de PDRL cada 30 días. Y respecto a la recopilación de datos de recién nacido, pues se incluyeron el sexo, peso al nacer, puntuaciones de ADGAR, y se definió infección neonatal mediante la prueba BDRL reactiva en sangre periférica o de licor.
Paso. Bueno, después de la revisión de las historias clínicas, hubo 268 gestantes con sífilis entre 2007 y 2016. Los diagnósticos fueron significativamente mayores en los últimos 3 años, o sea, del 2014 al 2016, con 178, o sea, un 66.4% de diagnósticos. Hubo pues una relevancia en el 2015 que tuvo 93 casos de diagnóstico. Pues relativamente fue el periodo más largo de diagnósticos, como podemos observar en la figura que está en pantalla. Paso. Bueno, en cuanto a la transmisión vertical, pues los datos de 6 pacientes no pudieron ser examinados por problemas pues, de digitación en la historia clínica, así de los 221 nacidos vivos. 164 pues tenían sífilis congénita cuando se correlacionó el momento de diagnóstico materno con la infección neonatal. Se observó una tendencia hacia un peor pronóstico, más bebés infectados, en mujeres diagnosticadas más tarde en sus embarazos. 34 pacientes, o sea, el 42.5% en el primer trimestre, 56, o sea, el 54.9% en el segundo trimestre, y 74 en el tercer trimestre tuvieron resultados indeseables, como podemos observar en la imagen. Donde en el segundo trimestre, pues hubieron peores resultados. Paso. Bueno, en cuanto a los resultados de la infección congénita, la atención prenatal inadecuada, la falta o el tratamiento inadecuado de la sífilis, la prematuridad y el bajo peso al nacer, pues se asociaron significativamente con un diagnóstico de laboratorio positivo para sífilis en los recién nacidos, como podemos observar en la imagen. Entonces, la atención prenatal, cuando estuvo pues mayor o igual a 6 citas, estuvo presente la infección en 107 casos, ausente en 48, menor a 6 citas, la infección congénita estuvo presente en 56 y ausente en 10. En el tratamiento, un tratamiento adecuado, la infección estuvo presente en 43 y ausente en 34. El tratamiento inadecuado, pues estuvo presente la infección en 120 y ausente en 23. El tiempo de nacimiento menor a 37 semanas, hubieron 47 con infección congénita y 7 estuvieron ausentes. Mayor a 37, pues estuvo la infección presente en 116 y ausente en 51. El modo de nacimiento, la cesárea, pues estuvo presente en 62 y ausente en 20, o sea que hubo, respecto a la vaginal, que pues estuvo presente en 103 y ausente en 40, pues hubo menos infección en parto por cesárea. Y en el peso en el nacimiento menor a 2.500, estuvo presente en 51, ausente en 5, y mayor a 2.500 gramos estuvo presente en 112 y ausente en 53. Paso. Bueno, a modo de discusión, pues el estudio sobre las gestantes con sífilis en el Hospital de Clínicas de la Universidad Federal revela hallazgos bastante alarmantes. Entre 2007 y 2016 se identificaron 268 casos con sífilis en gestantes en un hospital brasileño, representando el 1.9 de los ingresos en ginecología y obstetricia. La tasa de sífilis en este hospital superó significativamente la tasa nacional promedio, que es de 6.5 casos por 1.000 embarazos durante este mismo periodo. Las pacientes compartían características epidemiológicas comunes, como pues, ser mujeres jóvenes con niveles educativos bajos. La mayoría pues, experimentaron su primer embarazo y con antecedentes de enfermedad de transmisión sexual. La falta de atención preventiva de las enfermedades de transmisión sexual resultó en el diagnóstico de sífilis durante los exámenes prenatales. El 32.9% de las pacientes recibió atención prenatal inadecuada, similar a las características nacionales. La calidad de atención prenatal y el momento de los exámenes son críticos pues, para controlar la transmisión vertical de la sífilis. Se destacó pues, una epidemia de sífilis en mujeres embarazadas a nivel nacional desde el 2013, con un aumento significativo de los casos. En el 2015 pues, se registró la mayor incidencia, con una tasa de 58.1 gestantes con sífilis por cada 1.000 nacidos vivos, en comparación pues, a 11.2 a nivel nacional.
El diagnóstico de la sífilis se retrasó en muchos casos, realizándose principalmente en el segundo y tercer trimestre debido pues, al acceso tardío de los exámenes prenatales. Tuvieron problemas de escasez en tratamiento, incluyendo la falta de penicilina G benzatínica, la primera línea de tratamiento para la sífilis y la falta de evidencia científica para la eficacia de la ceftriaxona como tratamiento de segunda línea. El tratamiento de las parejas de las mujeres embarazadas con sífilis pues, fue un desafío debido a la baja adherencia, lo que pues, subraya la importancia de examinar a los recién nacidos. Las tasas de prematuros fueron de 25.9% y muertes fetales, principalmente en el tercer trimestre. La mayoría de los recién nacidos tenía un peso adecuado y puntajes de alga favorables, aunque pues comparativamente más bajos que en un estudio similar en China. Y pues respecto a las eliminaciones del estudio, incluyeron pues la falta de datos socioeconómicos y la falta de estilo de vida en los registros médicos de las mujeres, así como también la falta de datos sobre infección congénita cuando el parto se realizó en otro lugar. Paso. Bueno, en conclusión, pues este estudio resalta los desafíos críticos que enfrenta el sistema de salud brasileño debido a la epidemia de sífilis en mujeres embarazadas, las graves consecuencias de la enfermedad, como la prematuridad, la muerte fetal y abortos espontáneos, pues, que estos imponen costos evitables al sistema de salud y a la sociedad en conjunto. A pesar de los esfuerzos gubernamentales para concientizar sobre la atención prenatal, el acceso a una atención obstétrica adecuada sigue siendo problemático, lo que pues, aumenta la transmisión vertical en la sífilis. La baja adherencia del tratamiento por parte pues, de los pacientes como sus parejas es un obstáculo significativo. Es crucial promover políticas educativas pues, que destaquen la importancia del tratamiento de parejas para así pues, prevenir las infecciones congénitas. Y pues a pesar de una aparente disminución en 2016, la situación sigue siendo pues alarmante debido al alto número de recién nacidos afectados y a la amenaza pues de falta de tratamiento. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Genaris Marcela Sánchez Díaz y continuando con la presentación de artículos, el artículo que les voy a presentar se llama Perfil clínico y epidemiológico de la sífilis gestacional y congénita en la región oeste del estado de Bahía. Tenemos que la sífilis es una enfermedad infecciosa y contagiosa sistémica de evolución crónica causada por la espiroqueta de la bacteria gram negativa Treponema pallidum. Tenemos que esta se puede transmitir principalmente por vía sexual, que es la sífilis adquirida, y vertical, que es la sífilis congénita, y con menos frecuencia por contacto directo en el canal del parto, con lesiones sifilíticas y transfusiones de sangre. Tenemos que la transmisión congénita ocurre cuando hay un paso de treponema de una mujer embarazada no tratada o tratada inadecuadamente al feto a través de la placenta. Según estudios, la transmisión de sífilis puede ocurrir en cualquier etapa gestacional o clínica, pero la probabilidad de transmisión está influenciada principalmente por la clasificación clínica de las embarazadas y el tiempo de exposición del feto en el útero. Siguiente diapositiva. Este artículo tuvo como objetivo determinar el perfil clínico y epidemiológico de la sífilis gestacional y congénitas en la región de occidente del estado de Bahía, y como método se realizó un estudio transversal retrospectivo mediante el análisis de historias clínicas de gestantes y recién nacidos entre los años 2018 y 2022. Tenemos que la recolección de datos se realizó utilizando los datos proporcionados por el Servicio de Control de Infecciones Hospitalarias y el Centro de Epidemiología del Hospital de la Mujer. Este hospital es responsable de tratar de forma especializada y humanizada las lesiones que afectan al público femenino, además de ser un referente para las puérperas del municipio ubicado en la macrorregión occidental del estado de Bahía. Tenemos que la población de estudio, todas las mujeres estaban compuestas por... estaban en embarazo, y los recién nacidos, y la información se obtuvo de los formularios de notificación de sífilis gestacional y congénita desde enero de 2018 hasta diciembre de 2022. Entonces tenemos que para las mujeres embarazadas se obtuvieron datos relacionados con las características sociodemográficas, como el grupo de edad, el nivel de educación, el estado civil y la ocupación. Siguiente diapositiva. Con base al análisis de 5.349 mujeres, tuvimos que, puesto a la exposición por el Servicio de Control e Infección Hospitalario y el Centro de Epidemiología, tuvimos que se confirmaron 60 casos de sífilis gestacional y 42 casos de sífilis congénita, como se presenta en este gráfico. Tenemos que en 2018 se registraron 14 casos de sífilis en mujeres embarazadas con una tasa de detección de 16 casos por 1.000 nacidos vivos,
Y el año siguiente, en 2019, hubo alrededor de 20 casos, lo que representa una tasa de detección del 15,2. Tenemos también casos por cada 1000 nacidos vivos. En el 2020 se notificaron 11 casos con una tasa de detección del 10,2 casos por 1000 nacidos vivos, y en el 2021 se encontraron 6 casos con una tasa de detección del 9,3 por casos en cada 1000 nacidos vivos. Finalmente, en el 2022 se notificaron 9 casos con una tasa que correspondía al 7,2 casos por cada 1000 nacidos vivos. También tenemos que se analizaron la incidencia de las sífilis congénitas y hubo un aumento de 8 casos por 1000 nacidos vivos a 10,6 casos por 1000 nacidos vivos entre 2018 y 2019. Sin embargo, a partir del 2020 hubo una reducción en estas tasas con 8,3 casos por 1000 nacidos vivos. Tenemos que en el 2020 hubieron nacimientos de 7,7 casos por 1000 nacidos vivos y en 2021 5 por cada 6 casos por 1000 nacidos vivos. Siguiente diapositiva. Bueno, en esta tabla nos habla de la distribución de las variables sociodemográficas. Tenemos que al analizar estas variables de las gestantes diagnosticadas con sífilis, se encontró que el 61,6% tenía entre 21 y 30 años. Además, se observó que el tiempo de estudio fue similar entre las condiciones analizadas. En cuanto al estado civil, el 55% refirió ser soltero, viudo o divorciado, y el 73% se dedicaba a una actividad doméstica. Tenemos que en cuanto a las variables reproductivas, se encontró que el 75% de las gestantes ya habían tenido otros embarazos. También que el 60% de ellas ya había realizado más de un parto. Es importante resaltar que el 86% de las gestantes nunca había experimentado una pérdida fetal o un aborto espontáneo. Y el 98% tuvo 2 o más hijos, como se muestra en esta tabla. Al analizar la variable de la atención, los resultados presentados destacan que el 80% de las mujeres embarazadas diagnosticadas con sífilis indicaron control prenatal durante el primer trimestre, además de el 81,6% acudió al menos a 7 consultas prenatales y el 51,6% recibió el diagnóstico confirmatorio en el primer trimestre del embarazo. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la clasificación clínica, es importante resaltar que el 78% de las mujeres presentaron clínica de sífilis primaria, además el 95% nunca había sido tratada por sífilis y el 68% afirmó que sus parejas no habían sido tratadas. En cuanto a la estratificación de riesgo del parto y materno-fetal, tenemos que el 70% de las gestantes optó por un parto vaginal y el 73,3% fueron catalogados como de alto riesgo. También tenemos que el 83% tuvieron un parto que no se realizó prueba treponémica, siendo el 50% de títulos de 1,32 o 1,64. En cuanto al tratamiento, el 61% siguió el protocolo clínico, pero el 81% no mostró una eficacia terapéutica. Siguiente diapositiva. En la tabla 2 nos habla de los análisis de variables sociodemográficas y reproductivas relacionadas con la transmisión vertical de la sífilis. Tenemos que los resultados proporcionan un análisis de variables sociodemográficas y reproductivas de las mujeres embarazadas con relación al estudio clínico asociado a la transmisión vertical de la sífilis congénita, pero no se encontró asociación estadística significativa entre las variables sociodemográficas y reproductivas y la transmisión vertical de sífilis en las gestantes que se estudiaron. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al análisis de la atención materna, los autores destacaron que las mujeres que han tenido partos múltiples y tuvieron hijos con sífilis tienen un mayor riesgo de recurrencia de la infección en embarazos posteriores. También tenemos que con base en los datos presentados se observó que algunas variables de atención materna están significativamente asociadas con el resultado clínico de la transmisión vertical. Estas variables incluyen el diagnóstico realizado en el tercer trimestre, una estratificación de riesgo materno-fetal alto, la no realización de prueba no treponémica, un título de diagnóstico equivalente a 1,8 o a 1,16. Además, las mujeres que no siguieron el protocolo terapéutico o no recibieron un tratamiento, lo que resulta en una ineficacia terapéutica. Siguiente diapositiva. En esta tabla nos habla de el análisis variable de la asociación a los recién nacidos de madres diagnosticadas con sífilis gestacional. Tenemos que en esta tabla
se destacan las variables entre los recién nacidos y los hijos de madres diagnosticadas con sífilis gestacional y la transmisión vertical de la enfermedad. Según los resultados, las siguientes variables se asociaron con la aparición de sífilis congénitas, como la presentación de anomalía, clasificación de riesgo al nacer, con un valor de 0,035 para riesgo intermedio y un valor de 0,05 para un riesgo alto, y la realización de la prueba no treponémica y los cambios en los huesos largos. Siguiente diapositiva. Bueno, manera de conclusión, tenemos que en este contexto la sífilis gestacional representa un grave problema de salud pública, y la falta de información y acceso adecuado a la atención prenatal puede conducir al aumento significativo de las tasas de enfermedad. Tenemos que los datos presentados en el estudio anterior mencionado están en línea con los indicadores epidemiológicos que resaltan la importancia de identificar la sífilis gestacional en el primer trimestre del embarazo para así establecer un tratamiento adecuado. También tenemos que se puede incluir que la incidencia de la sífilis durante el embarazo y la tasa de transmisión vertical son altas, y estas tasas probablemente están relacionadas con la baja adherencia a la prevención y a la falta de tratamiento y la atención prenatal adecuada. Bueno, tenemos que esto ha sido todo por hoy por la presentación de artículos sobre sífilis. Le damos las gracias a nuestros compañeros por la intervención y al doctor Félix Canencia por su tutoría.